Bueno, aquí tenemos un pollito entero que para estas fiestas de Navidad queda muy bien. Y lo primero que vamos a hacer es ir despegándole la parte de la piel a toda la masa con mucho cuidado. También nos podemos ayudar de una espátula si les es mejor. Lo vamos a hacer con mucho cuidado para que no se nos parta la piel. Le vamos a abrir por aquí y despegar esta parte de aquí del muslo. Y ahí haremos lo mismo de la otra parte. Lo viramos y hacemos lo mismo. Vamos a despegarlo por todas partes porque por toda esta parte de aquí le vamos a poner del adobo. Para el adobo vamos a poner 3 cucharadas de mostaza, que la mostaza le da un sabor riquísimo al adobo, sal, pimienta negra, una cucharadita de pimentón dulce, 3 dientes de ajo cortaditos pequeños, una cucharadita de cebolla molida, un chorro de salsa inglesa, aquí tengo una cucharadita de comino, orégano y media cucharadita de romero. Se lo vamos a agregar también. Un chorrito de vino blanco. Y un chorrito de aceite de oliva. Y un puñado de cilantro. Todo esto lo vamos a mezclar bien. Y ya aquí tenemos listo el adobo que le vamos a poner al pollo. Vamos a ir agregándole este adobo al pollo por la parte de arriba, por la parte de adentro. Y lo vamos a masajear con él. Es importante hacerle esto para que se le introduzca bien el adobo este que le hemos hecho. Damos la vuelta por el otro lado y vamos a hacer lo mismo. Vamos a introducirle este adobo por toda esta parte de adentro, por los muslos, por esta parte de aquí adentro también. Y se lo vamos a rociar todo lo que queda. Ahora lo taparemos con un papel de aluminio y llevaremos a la nevera de un día para otro para que se le impregne bien todo este adobo que le hemos puesto.
En la bandeja donde lo vamos a hornear vamos a poner un chorrito de aceite. Vamos a poner una base de papas. Yo he cortado unas 6 papas medianas. Vamos a agregarle una cebolla. Le ponemos un poco de sal por encima. Y un chorrito de aceite. Vamos a colocar nuestro pollo. Y le vamos a agregar el adobo que tenía cuando estaba en la nevera. Le vamos a poner las alitas por debajo para que quede más bonito. Y vamos a preparar ahora un adobo para ir mojando nuestro pollo cada 30 minutos cuando esté en el horno. Para el adobo yo tengo aquí naranja agria y un chorrito de aceite. Le vamos a agregar un poco de sal. Pimienta. Aquí he puesto una cucharadita de comino y una de orégano. Media cucharadita de romero. Media cucharadita de cebolla en polvo y media cucharadita de ajo en polvo. Lo vamos a mezclar todo. Y le vamos a agregar también un poco de agua. Y este adobo se lo vamos a ir poniendo al pollo aproximadamente cada 30 minutos. Ahora le pondremos un poquito del adobo que hemos hecho. Y rociaremos también las papas. Lo vamos a cubrir con papel de aluminio. Y lo llevaremos al horno a 180 grados Celsius, ya con el horno precalentado, o 355 grados Fahrenheit. Bueno, mirad, ya aquí tenemos listo este delicioso pollo al horno con papas. Yo ahora lo voy a adornar con un poquito de perejil por encima. También le voy a agregar unas aceitunas rellenas de pimiento. Y solo nos queda ponerle por encima de la misma salsa que soltó. Rociarle un poco. Y ya está listo este delicioso pollo al horno. Espero les haya gustado. Y no olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!